Bien, entonces, ¿cómo llegamos a estar discutiendo en el 2024 esta reforma laboral? Y acá me tengo que ir un poquito más atrás en la historia y salir un poco del derecho, digo, ir al análisis del mercado de fuerza de trabajo. Es decir, ¿qué está pasando con el mercado de fuerza de trabajo en nuestro país? ¿Qué viene pasando ya desde hace muchos años? Y hay algunos datos que son incontrastables. En nuestro país no se crea empleo registrado en el sector privado de manera sostenida desde el año 2012. En la actualidad, la cantidad de trabajadores y trabajadoras registrados en el sector privado es más o menos la misma que a principios del 2012. O sea, son 12 años en los cuales creación de empleo igual en el sector privado registrado igual cero. ¿Qué se creó en todo ese tiempo? Bueno, un poco de empleo público, fundamentalmente durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Luego también el empleo público crece, pero ya a un ritmo mucho menos pronunciado. Esto un poco lo vimos en la primera clase, pero por ahí para los compañeros, las compañeras que no se conectaron, digo, es la creación de puestos de trabajo en los últimos 12 años en nuestro país, básicamente se explica por el crecimiento del cuentapropismo y de los asalariados no registrados. Digo, son las dos modalidades de ocupación que más crecieron en estos últimos 12 años y que terminan funcionando como las oportunidades de empleo, sobre todo para los trabajadores y trabajadoras que se van incorporando al mercado de fuerza de trabajo. O sea, todos los años aproximadamente el 1%, la fuerza de trabajo crece un 1%, porque crece la población, y en los últimos 12 años eh, el mercado de fuerza de trabajo formal no viene dando respuestas a ese crecimiento de la población y de la fuerza laboral. Así que, primera cuestión, empleo estancado desde hace 12 años. Empleo no registrado, también está girando en torno al 35% del total de asalariados desde el año 2007 en adelante. ¿Sí? Eh, digo, un tercio del total de asalariados se encuentra no registrado por sus empleadores y esta magnitud no varió significativamente en los últimos 15, 16 años. Tercera cuestión, de la que se habla mucho menos, tenemos un proceso de deterioro tendencial de los salarios reales que ya lleva casi una década. Digo, desde el 2015 en adelante, los salarios reales caen como tendencia general del comportamiento de la economía. ¿Por qué digo como tendencia general? Porque hay años en los cuales puede haber un comportamiento distinto. Por ejemplo, 2017, segundo año del gobierno de Macri, el salario que creció. 2021. Digo, en algunos sectores el salario creció, pero como comportamiento tendencial tenemos una caída salarial, en algunos casos muy pronunciada, 2018-2019, en otros casos mucho más leve, pero lo cierto es que digo, estos tres componentes son tres componentes que nos explican qué viene pasando con el mercado de fuerza de trabajo, por lo menos hace una década larga. En este contexto, ¿no parece difícil instalar la idea de que el mercado de fuerza de trabajo no funciona bien y que hay que hacer algo? De hecho, casi que es algo que cae de maduro. Y cuando se dice, bueno, pero algo hay que hacer, porque así no se puede seguir, bueno, en lo que se basa ese algo hay que hacer es en que no hay creación de empleo, que el empleo no registrado sigue siendo una parte muy importante del total de la fuerza laboral y que los salarios no solo no crecen, sino que decrecen. Ahora, una vez que está instalado que el mercado de fuerza de trabajo funciona mal, es decir, no da respuesta a las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras, y que algo hay que hacer, el siguiente pasaje es donde empieza a ser un poco más problemático para el lado de la legislación laboral. Porque la legislación laboral tiene todas las fichas como un chivo expiatorio muy fácil, es el chivo expiatorio perfecto para responder a ese hay que hacer algo. ¿Y por qué digo que la legislación laboral es el chivo expiatorio perfecto? Bueno, por un lado, porque hay algunas ideas fuerzas que más allá de que no sean reales, de que se las presenta de una manera distorsionada, tienen algún viso de realidad y eso permite hacer esa operación ideológica, ideológico-política. Por un lado, la ley de contrato de trabajo de nuestro país se sancionó en 1974.
tuvo modificaciones en el tiempo. De hecho, 1976, ni bien asume la dictadura militar, le hace una reforma brutal a la ley de contrato de trabajo. Pero, en términos generales, el espíritu de la legislación de la ley de contrato de trabajo de nuestro país es una legislación de mediados de los años 70. Lo mismo podemos hablar de la negociación colectiva. Si bien en las últimas décadas ha habido un proceso de negociación colectiva fuertísimo, hay muchos convenios que en su cuerpo general siguen vigentes por ultraactividad desde 1975. La mayoría no, ni siquiera, pero hay algunos, y algunos muy importantes. De vuelta, hay un mecanismo para presentar un hecho que tiene parte de verdad como si fuera la realidad total. Digo, si ustedes agarran, por ejemplo, el convenio de bancarios, que es un convenio que está ultraactivo desde 1975. Bueno, a ver, lo veo a Pepe Peralta por acá, un compañero bancario. Bueno, a ver, ese convenio hoy es el que rige a rajatabla las relaciones laborales en las instituciones financieras. Y no, algunas cosas del convenio siguen vigentes, otras no, otras depende mucho de lo que se discute en cada empresa. Pero lo cierto es que esta idea de hay convenios que están anclados en 1975 nutre a este problema y contribuye a crear este chivo expiatorio perfecto. Entonces yo le decía, ley de contrato de trabajo, mediados de los 70, convenios colectivos de trabajo, algunos todavía vigentes en parte por ultraactividad de 1975, y finalmente el derecho de huelga. Y acá el problema con la huelga es que, de vuelta, como tendencia general, es una herramienta a la cual pueden recurrir cada vez menos trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque está creciendo la porción de trabajadores y trabajadoras que no se insertan en relaciones formales de trabajo. Entonces, hacer una huelga de mi ocupación como vendedor ambulante en un medio de transporte no camina. Hacer una huelga en mi condición de asalariada no registrada en casas particulares, y bueno, sí, teóricamente tengo derecho a hacer huelga. En los hechos, ese derecho a mí me pasa por el costado. Eh, Acá me citan el convenio de comercio, otro convenio también paradigmático de los que sigue vigente por ultraactividad, sin perjuicio de que comercio haya negociado convenios colectivos por empresa, por ejemplo, con Facebook, con IBM, o sea, por eso digo que es parte de la verdad, no es toda la verdad, no es que todas las relaciones en los comercios se rigen por el convenio del 75, pero lo cierto es que eso sirve como, de vuelta, como parte de este mecanismo ideológico político. Entonces yo le decía, un derecho de huelga que como tendencia general puede ser ejercido por una parte cada vez más pequeña de trabajadores y trabajadoras, que no es menor, que no es insignificante, que es muy importante. Pero de vuelta, todo este combo hace que, de vuelta, la legislación laboral sea un poco el chivo expiatorio perfecto para esta operación político-ideológica que busca responder a este problema que es real. El mercado de fuerza de trabajo hoy no le da respuestas a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, con una reforma que termina siendo regresiva, que termina siendo perjudicial para los derechos de esos trabajadores y de esas trabajadoras. Ahora bien, frente a esto hay como dos grandes posturas. Una postura es la esta que yo les decía y sobre la cual vamos a avanzar ahora en un ratito, que es, bueno, hay que reformar la legislación, hay que reformar los convenios, hay que generar una modernización de la regulación de los vínculos laborales. Y frente a esa propuesta, que se presenta como de avanzada, es decir, la propuesta que viene a resolver los problemas, la propuesta contraria termina siendo una respuesta, una posición conservadora. Termina siendo una posición de defensa del statu quo. No toquemos la ley, no toquemos los convenios. Y en ese sentido, es una postura que puede ser exitosa en el corto plazo. Pero es que es una posición que estructuralmente es débil. ¿Por qué? Porque si uno lo único que tiene para hacer es resistir, no va a durar para siempre. Y acá hay un problema, si quiere un dilema en el cual nos encontramos, los que formamos parte de organizaciones sindicales, los que tenemos una militancia desde los derechos
de los trabajadores y las trabajadoras, porque es cierto que si el eje de militancia es la defensa de la legislación de los años 70, los convenios colectivos de los años 70, estoy asumiendo el discurso del adversario. Bueno, podemos juntar fuerza para resistir los embates, para resistir la ofensiva, pero si no tenemos una capacidad de generar nuevas iniciativas, digo, eso en algún momento esa resistencia cede. Puesto todo este contexto, ahora acerquémonos un poco a la discusión que se está dando en la actualidad. Las reformas laborales del gobierno de Milei en realidad no arrancan en el 2023, no arrancan en diciembre del 2023. De hecho, necesariamente hay que retroceder por lo menos hasta el 2017, con los intentos de reformas laborales que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri. Porque hay un diálogo. De hecho, gran parte de las reformas que hoy se están discutiendo, o por lo menos una parte, se intentaron plantear en el 2017. Son reformas que en su momento presentó Triaca, que las trató de negociar incluso con un sector de la CGT, y son reformas que fueron resistidas exitosamente por el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. En gran medida, en la estrategia del gobierno de Macri, la idea era, vamos a ir por estas reformas a partir del 2018, es decir, después de las elecciones de, de medio término del 2017. Y hasta podríamos arriesgar que las movilizaciones de diciembre del 2017, si bien son contra la reforma jubilatoria, también fueron exitosas en frenar los intentos de reforma laboral. Las reformas laborales que venían planteadas, perdón, las reformas laborales que venían planteadas como una agenda para implementarse a partir del 2018, quedan un poco en suspenso después de las masivas movilizaciones de diciembre del 2017 y finalmente nunca se tratan en el Congreso. Pero hay un diálogo, eran parte de ese segundo tiempo que tenía pensado el gobierno de Mauricio Macri. Y a tal punto eran parte de ese segundo tiempo que en el 2023, cuando asume el gobierno de Milei, no, a ver, esas reformas ya estaban escritas. Y de hecho, estaban escritas para un hipotético gobierno de Patricia Bullrich. Digo, esto es algo que hay un video que se hizo viral de Sturzenegger, donde decía, acá tengo, y mostraba las pilas de papeles, todas las reformas que vamos a implementar en el gobierno de Patricia. Bueno, esas pilas de reformas que exceden lo laboral, pero que incluyen, digo, que tienen como un componente central lo laboral, eran reformas que habían escrito fundamentalmente grandes estudios corporativos. Digo, en el caso de la reforma laboral, tiene nombre y apellido, Brujú Funes de Rioja, y uno más que seguramente Pablo lo tenga más presente. Digo, pero eran básicamente los dos de los 6, 7 estudios corporativos, no hay muchos más, que son los que escribieron estas reformas. No ganó Patricia, ganó Javier, no hay grandes modificaciones al respecto. Digo, el gobierno compra llave en mano este proceso y se plasma en el DNU. Digo, el decreto de necesidad de urgencia 70 del 23 contiene un capítulo laboral que, si bien está suspendida la vigencia por una orden de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, está pendiente la resolución de la Corte, digo, más allá de que no tenga efectos prácticos el capítulo laboral, todo el resto del DNU sí, pero el capítulo laboral no, me parece que es muy importante porque marca muy claramente una hoja de ruta. Lo que muestra es casi que el objetivo de máxima. Ni siquiera de máxima. Yo creo que hay algunas cosas más que no las metieron en el DNU, pero como hay un objetivo de máxima que después se enfrenta a las restricciones políticas y entra dentro de una negociación que termina siendo el capítulo de la ley bases laboral, que es una pequeña parte de lo que era el capítulo laboral del DNU. Pero me parece que hay que volver a recuperar el DNU, no dejarlo ahí en el arcón de los recuerdos, no solo porque habría que ver qué dice la Corte si en algún momento dice algo. Yo personalmente creo que no va a decir nada por mucho tiempo. Pero
sí hay que mirarlo como una hoja de ruta. Digo, ahí hay un programa de modificación de las relaciones laborales, por restricciones políticas, intentarlo. Y que me parece que es algo de lo que se vive hasta ahora. ¿Por qué esto? Bueno, porque como les decía, hay una parte del capítulo laboral del DNU que finalmente se incluyó en la versión original de la ley bases, que después fue recortada, digo, en la parte que salió del proyecto que finalmente aprueba el Congreso Nacional. Pero bueno, hoy tenemos que una parte de aquel DNU se transformó en derecho vigente. En un rato Pablo va a entrar más en los detalles, no me quiero meter en esa parte. Eh, pero bueno, ya de aquella hoja, los calificativos, que es derecho vigente, que es una reforma laboral que hoy ya está, digo, ya tiene fuerza de ley. Y hay otras partes que quedaron fuera. Sin meterme en el contenido, para terminar esta primera intervención, me parece que más allá de Dios, podemos ver el DNU 70 como esta hoja de ruta y también podemos pensar las distintas dimensiones de las reformas laborales que intentan implementar desde el gobierno nacional. Y ahí vuelvo a esta idea, desde el gobierno nacional y desde las fracciones sociales en las cuales se sustenta su poder político. Y cuando digo las fracciones sociales, estoy pensando en los sectores más concentrados del capital local, cuyos intereses son representados por estos grandes estudios corporativos. Eh, no. Siempre hay que pensar eso porque esta reforma laboral no es producto de una martingala electoral que hizo que Javier Milei sea el presidente de la nación. Esta reforma laboral no sale de la pluma ni de Javier Milei ni de Federico Sturzenegger. Ellos son en todo caso los representantes políticos que la llevan adelante. Pero son reformas que responden a los intereses de fracciones del capital muy claritas, fundamentalmente las grandes empresas del país, cuyos intereses en materia laboral están siendo representados por estos 5 o 6 estudios corporativos. ¿Cómo es en todo caso el mapa de estas reformas laborales? Bueno, por un lado, cambios muy importantes en las relaciones individuales del trabajo. Es decir, las relaciones entre trabajadores, trabajadoras y empleadores, cara a cara. Esto es, en su gran mayoría, lo que ya se aprobó en la ley bases, y ahí le voy a pasar voy a delegar en Pablo más las precisiones técnicas sobre qué es lo que ya se aprobó. Pero también esta hoja de ruta incluía cambios en el sistema de negociación colectiva. Fundamentalmente, un fuerte ataque a la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Esto está en el DNU, está suspendido, no volvió a discutirse en otras normas, pero de vuelta, está ahí como una señal de una línea por donde podrían intentar volver a avanzar. Una segunda cuestión vinculada a la negociación colectiva, que va a ser muy importante para adelante, y acá sí, esto sí es derecho vigente, es volver a la idea de la disponibilidad colectiva de derechos laborales consagrados en la legislación general. Fue algo que en los años 90 motivó mucha negociación colectiva. Es decir, el derecho laboral diciéndole a las organizaciones sindicales y a las cámaras patronales estos pisos mínimos que establece la legislación en materia de derechos laborales son disponibles por vía de la negociación colectiva. Puntualmente, en este caso, periodo de prueba, indemnizaciones por despido, vuelvo a pasarle la pelota a Pablo para las cuestiones más técnicas. Y un tercer capítulo sobre, digo, como para poner esta especie de mapa de las reformas laborales, le decía, relaciones individuales, negociación colectiva, y un tercer capítulo que sería la acción colectiva, es decir, los límites a la acción colectiva. Y acá podemos pensar los límites a la acción colectiva tanto desde las restricciones al ejercicio del derecho de huelga, donde hay una modificación que ya es derecho vigente, cambios en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, el famoso despido por bloqueos, no me voy a meter ahí, seguramente Pablo lo toque, pero también hay otras modificaciones que quedaron ahí en el tintero, que quedaron como amenaza latente. Por un lado, toda la discusión sobre servicios esenciales, es decir, la limitación de la huelga en determinadas actividades. Acá ya hubo un avance en el caso del transporte aéreo comercial. Hay una discusión en materia de educación que todavía está planteada en el Congreso Nacional. Pero lo cierto es que
tanto el DNU como la versión original del proyecto de ley bases, que insisto, después no se tradujo en el texto definitivo que aprobó el Congreso, importaban un avance en la regulación de los servicios esenciales que alcanzaba prácticamente a todas las actividades, casi que prohibiendo los hechos, el ejercicio del derecho a huelga. Otra cuestión que sí se plasmó en el texto final que aprobó el Congreso son las restricciones a la posibilidad de reincorporar trabajadoras despedidos como consecuencia de despidos discriminatorios, que uno podrá pensar, bueno, pero podrá preguntarse, ¿por qué esto tiene que ver con la acción colectiva? Bueno, básicamente porque hasta ahora la mayoría de las reinstalaciones por despidos discriminatorios tenía que ver con activistas, con militantes sindicales que no tienen la tutela prevista en la ley de asociaciones sindicales. Pero bueno, esto, como también ya se aprobó, le vuelvo a pasar la pelota a Pablo. Y finalmente, restricciones a la acción colectiva, ya no vinculadas a la acción colectiva, a la huelga, sino a la propia vida de las organizaciones sindicales. Y acá, de vuelta, es parte de la amenaza, parte de la discusión que estaba en el DNU, que no se plasmó en el texto de la ley bases, pero que es parte de la discusión incluso que están teniendo los gordos de la CGT con el gobierno, porque había normas que apuntaban fundamentalmente a restringir de una manera muy significativa el financiamiento de las organizaciones sindicales, no solo con la prohibición de los aportes obligatorios provenientes de los convenios colectivos de trabajo, sino también con digo, un texto de un artículo que finalmente, insisto, no se aprobó, pero que prácticamente mandaba a hacer una especie de reempadronamiento general de la afiliación sindical, similar al que en su momento promovió la dictadura militar en 1977. Pero esto no se aprobó, pero bueno, te insisto, me parece que está bueno verlo como hojas, digo, como parte de una hoja de ruta de reformas que podrían ser propuestas en cuotas. Y la última tiene que ver con algunos proyectos que sí se están discutiendo en el Congreso Nacional, no tanto como por iniciativa del gobierno, de hecho el gobierno parecería ser que los está frenando un poco, pero acá son iniciativas más de la Unión Cívica Radical, que tienen que ver con cambios en el sistema electoral de las organizaciones sindicales, que en algunos casos hasta se presenta como cuestiones que podrían ser progresivas, mejorar el sistema de cupo femenino, ponerle límites a las reelecciones indefinidas, generar algún tipo de representación o garantizar algún tipo de representación para las minorías, pero que vienen asociado con distinto tipo de mecanismos que por la ventana lo que intentan es fortalecer la intervención estatal sobre la vida de las organizaciones sindicales, eh, que de vuelta, esto por ahora también se está discutiendo en el Congreso, el gobierno por debajo de la mesa plantea que habría un acuerdo con la CGT para no avanzar con estas reformas, pero de vuelta, me parece que está bueno mirar todo esto más allá de específicamente lo que ya aprobó el Congreso, lo que ya aprobó el gobierno como reglamentación de la ley bases, sino como un conjunto de reformas que forman parte de un programa de una fracción social determinada que va a intentar avanzar en la medida que pueda y en la medida que no encuentre resistencia. Y ahí la resistencia claramente es colectiva y me parece que es parte del desafío de lo que viene. Así que ahí le paso la posta a Pablo para ver, bueno, de todo esto, qué es efectivamente lo que se aprobó, qué es efectivamente lo que ya es derecho vigente y en todo caso, qué problemas, qué desafíos genera esta parte de la reforma laboral que hoy ya sí regula las relaciones entre trabajadores y empleadores. Así que bueno, gracias por mi parte por ahora y en un ratito igual la seguimos. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras, compañeros. Luis me pasó un montón de pelotas. Antes de meterme en eso, agradecer siempre a las compañeras y los compañeros del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, del Observatorio de Derechos Sociales en este caso, que es parte del instituto, por siempre estar constante y eternamente abriendo estos ámbitos de debate y de formación tan necesarios en que a veces los militantes creemos que ya estamos formados lo suficiente o lo que sea, y no solo no, sino que cada vez que participamos de estos ámbitos nos damos cuenta que nos falta un montón. Así que muchas gracias
a los organizadores. En esto que Luis hablaba de la hoja de ruta, bien, no nos pusimos de acuerdo en estas cosas, pero venimos en la misma línea. Yo lo que quiero agregar a esa hoja de ruta es cómo ve el gobierno más allá de las leyes, que tiene que ver obviamente, pero el tema de la organización o de la resistencia de los colectivos de trabajadores, más precarizados, menos precarizados, porque la matriz que tiene este gobierno es la propuesta que presentaba Patricia Bullrich de que si 4 personas se querían juntar en la calle a hacer algo, tenían que pedir permiso y tenían que decir de qué iban a hablar, qué iban a hacer, cuánto iba a durar. 4 personas. Es el mismo gobierno que en su matriz estaba que si cortaba la calle gente con una pechera, era responsable el referente de esa organización, por más que no esté en el corte, por más que incluso pudiera hipotéticamente estar en desacuerdo, sin perjuicio de cómo se iba a probar que esos efectivamente eran militantes de la organización y no cualquiera que se pone una pechera para generar este problema. Es la misma matriz que intentó en un principio cobrarle el costo de los operativos a las organizaciones que marchaban, y es la misma matriz en la que vemos que no solo le recortan a los jubilados, hoy salió en el boletín oficial el recorte de pensiones gravísimo, eliminaron un montón de temas con las pensiones, pero no solo les recorta, sino que les pega, y que en cuentas que hacen gente como Luis, la disminución en bienes personales o si se cobrara ganancias a los salarios de los jueces es en mucho más al recorte que hacen a jubilaciones o, por ejemplo, ahora el tema del universitario, pero por poner 2 ejemplos, pero es esa matriz de pensamiento la que está en el gobierno que estamos enfrentando. Como bien decía Luis, estas leyes tienen nombre y apellido, que son Funes de Rioja y de Diego, y no es que sea una idea nuestra paranoica, es algo que vienen planteando en todos los foros donde se presentan, e incluso fue un pequeño escandalito que pasó bastante sin pena ni gloria, pero que generó un pedido de informes para que el gobierno diga quién había escrito esto, al menos la parte laboral del DNU, que no hubo respuesta y que el DNU incluso no pasó por todos los pasos que debe pasar el gobierno, no hubo un dictamen de la legal y técnica y un montón de cuestiones, y no pudieron decir nunca quién era el que había escrito todas estas legislaciones que ahora estamos viendo, que, como también bien decía Luis, se presentan como avances, pero son un retroceso. Ya las vimos, hay informes de la OIT que demuestran que no porque haya menos protección se genera más empleo. Y también en esto y es lo último que voy a citar a Luis, esto del enemigo ideal o perfecto, que son los trabajadores con derechos, es que en este marco que marcaba Luis de 35% de trabajo sin registrar, otro tanto para llegar a la mitad de trabajadores autogestionados, economía popular, como le querramos decir, cuando avanzan sobre los derechos de trabajadores formales, también hay una cosa de, bueno, a mí no me afecta porque yo hace no sé cuánto tiempo que no tengo un trabajo en relación de dependencia. Eso obviamente es una verdad media, porque mientras peor estén los trabajadores en relación de dependencia, peor están los trabajadores que están más precarizados. Yendo concretamente a la ley bases, que es una parte del DNU y que vuelve a estar vigente, porque lo que se metió la Cámara de Apelación de Trabajo para frenar el DNU era que no había necesidad y urgencia, que el Poder Ejecutivo no estaba facultado para dictar ese decreto. Bien, ahora vamos a tener que pelear de vuelta para decir que estas reformas son inconstitucionales, como efectivamente lo son y como es cuestión de tiempo que en algún momento termine pasando. Y los grandes estudios también saben esto, pero en el medio hacen negocios multimillonarios que le dan una rentabilidad que cuando tengan que pagar parte de esto, ganaron un montón. En términos muy sencillos, cada vez que, y obviamente es un reduccionismo, ¿no? Pero cada vez que le quitan plata a un trabajador, va para la empresa. Porque aumenta la ganancia del empleador mientras menos salario pague o mientras menos condiciones de trabajo beneficiosas tenga el trabajador. En ese contexto de
el 35% de trabajo sin registrar, el gobierno decidió, no se sabe cómo esto se llama, fomento al empleo registrado, eliminar absolutamente todas las multas por trabajo sin registrar. A partir de la sanción de la ley bases, cualquier empleador que tenga un trabajador sin registrar, a priori, para la ley, si le hiciera juicio al empleador para percibir sus salarios, al final va a cobrar lo mismo que si estuviera registrado. Para la ley, obviamente, como decía, mucho vamos a plantear la inconstitucionalidad y yo creo que en muchos casos se va a dar, pero bueno, para la ley es lo mismo tener un trabajo registrado que uno sin registrar. Más que fomento del empleo registrado, parece fomento a la tercerización, a la falta de registración. También hay fomento a la tercerización, por eso me confundo, pero se eliminan todas las multas por trabajo sin registrar, se eliminan todas las multas en general que tenía el empleador, por ejemplo, si obligaba a alguien a ir a juicio, si no le pagaba, o sea, a pesar de la intimación, a mí me despiden incluso sin causa. Yo quiero cobrar mi indemnización, no me la pagan, me obligan a pasar por un proceso judicial, eso tenía una multa, ahora la eliminaron. Eliminaron multas incluso si el empleador retiene y no aporta a los organismos de la seguridad social. O sea, mi empleador me retiene la jubilación, supongamos, o la obra social, no lo aporta, y eso hoy no tiene ninguna sanción para el empleador según el texto de la ley. También elimina las multas de trabajo sin registrar para el servicio doméstico. El servicio doméstico siempre está legislado aparte del servicio en relación de dependencia y tiene fueros juzgados especiales. Yo sostengo que es parte de hacerlos sentir trabajadores de segunda. Pero bueno, es un debate que no vamos a entrar ahora porque no es lo que nos lleva. Para completar esta cuestión de eliminar las multas, ahora la reglamentación de la ley bases, y que tiene que ver con la ley bases, dispuso la condonación, el perdón de todas las deudas por incumplimientos registrales que venían arrastrando de antes. Si en algún momento la FIP o la Seguridad Social, quien fuera, le estaba reclamando al empleador la falta de estos aportes, sea a través de las leyes penales tributarias, las leyes de seguridad social, el registro de empleadores con sanciones laborales. Bueno, la ley bases dice que deja de existir todo eso, se condona todo y incluso dice que para quien quiera registrar, para los empleadores que quieran registrar, pueden registrar por la cantidad de años que quieran a los trabajadores que tenían relación de dependencia, pero solo se le van a reconocer a los efectos de la jubilación 60 meses de aportes. O sea, yo empleador digo que tuve un empleado 20 años, lo estoy reconociendo, pero a los efectos de la jubilación le van a computar 5. Una cosa que no tiene cómo explicarse desde el momento que reconoce que ese trabajador efectivamente los trabajó. Y es la misma administración, este gobierno, que quita las jubilaciones a través de completar los aportes. Entonces hay una perversidad ahí en que sabemos que el 35% de la población está sin registrar. Tenemos gente que incluso puede estar reconociéndosele la registración por 20 años, pero se le van a computar 5 años y además no hay más inscripción a la jubilación, formas de incorporarse a la jubilación que no sea tener los 35 años de aporte. Los 30 años de aporte, perdón. E incluso si yo reconozco el trabajo sin registrar, la ley dispone que para las micro y pequeñas empresas se le condona el 90% de todo lo que debían y sobre el 10 restante o se le da facilidades de pago o si lo pagan en una sola cuota se les descuenta el 50%. Para las medianas empresas se les condona el 80% y para las demás empresas, así sea Coca-Cola, se les condona el 70%. Si los incumplimientos son solos por deuda de seguridad social o RT, se les condona el 100%. No hay, entiendo, ninguna fundamentación ni explicación jurídica de esto. Decía también que la ley bases promueve la tercerización. Y esto lo hace porque hasta antes de la ley, las leyes siempre llegan tarde, ¿no? Digamos, o sea, la ley actúa sobre
una situación que ve en los hechos, en la realidad, y después viene la ley. En algún momento lo que se empezó a notar es que las empresas contrataban personal tercerizado cuando no lo necesitaban para hacer tareas propias de su actividad, pero pagar menos salario porque el convenio es diferente. Por ejemplo, ya que Luis habló de los bancarios, es muy común en la actividad bancaria que contraten trabajadores para, por ejemplo, ofrecer tarjetas de crédito, pero los ponen bajo el régimen de empleados de comercio. Entonces, anterior a esto, la ley lo que decía es que el trabajador era empleado de quien utilice su prestación. Se lo consideraba empleado de quien utilice, más allá de quien lo haya registrado. Ahora la ley vuelve para atrás y dice, los trabajadores serán considerados empleados de quien lo registre, independientemente de quién utilice su prestación. Algo que, de vuelta, no tiene pie ni cabeza. Es difícil de explicar esto jurídicamente. Es difícil de explicarlo y de sostenerlo. Por eso digo que yo estoy bastante confiado que va a llevar tiempo, se va a caer, pero en el medio hay millones y millones de pesos que pasan de un sector al otro. También la ley Bases intenta reducir el ámbito de aplicación del derecho laboral, porque si bien nunca hubo una limitación para que, por ejemplo, si existe realmente una locación de obra de servicios, eso se tome no como trabajo en relación de dependencia, sino como una locación, derecho civil, y lo mismo, no había ninguna restricción para que 4 personas que se pongan de acuerdo lleven adelante un emprendimiento. Bien, ahora la ley Bases hace 2 cosas. Una es que quita la presunción de que yo preste servicios para alguien, presume una relación de empleo, y dice que si yo le emito facturas, aunque sea una, incluso dice la reglamentación, se va a tomar como locación. Y por otro lado, implementa esto del trabajador independiente con trabajadores independientes, que ya desde el título ya esto es rarísimo explicar, perdón que me repita con que es raro de explicar, pero es porque es muy difícil, porque es lo que decía, nada impedía antes a que 4 trabajadores se pongan de acuerdo para hacer algo o llevar adelante un emprendimiento, pero ahora hay un trabajador que decide tener 3 ayudantes que son independientes también. No, es rarísimo, no, en fin. La ley Bases extiende y amplía también irrazonablemente el periodo de prueba, que estaba en 3 meses. El periodo de prueba es el periodo en el cual un empleador puede probar un trabajador y ver si le sirve o no, y si es idóneo, y si no, despedirlo sin indemnización y sin expresar causa. Esto era de 3 meses hasta ahora porque se consideraba un tiempo razonable para que un empleador vea si un trabajador sirve. Ahora se lleva 6, 8 y hasta 12 meses. Y la trampita acá es que dicen que no se va a poder usar este instituto, se va a considerar fraudulento si un empleador toma sucesivas veces o reiteradas veces, no me acuerdo la palabra exacta, a trabajadores para el mismo puesto. Bien. Primero, perdón, no sé si pasó. No, alguien tiene el micrófono abierto, pero creo que ya Ok, estamos. no pasa nada. Esto de que un empleador no va a poder tomar un trabajador sucesivamente, primero que el periodo de prueba se supone que es para eso, dure lo que dure. Yo tomo un trabajador, no me sirve, lo despido y contrato a otro. Esa es la esencia del periodo de prueba. Y ahora dicen no va a poder, pero además, ¿quién determina cuánto es sucesivas veces, reiteradas veces? Sin perjuicio que obviamente un empleador va a poder decir, no, este trabajador hacía tal tarea y este otro está haciendo otra. O sea, lo que quiero decir es que es impracticable lo de esta disposición que ponen tramposa como para decir, no, yo extiendo el periodo de prueba, pero no se puede abusar. Se va a poder abusar tranquilamente. La ley Bases también, en esto que decía Luis, permite establecer diferentes formas para modificar la indemnización por despido establecida en la ley de contrato de trabajo. Establece 3 formas diferentes, pero bueno, la cuestión central, más allá de explicar las 3 formas, es que permite, como decía Luis, que incluso se reduzca la indemnización por despido, o sea, que sea menor a la que cobra hoy un trabajador. Y lo que esgrimen todo el tiempo es, bueno, si el trabajador no quiere,
no lo va a hacer y va a seguir con este sistema. Bien, eso desconoce no solo los principios del derecho laboral, cualquier estudiante reprobaría la materia más básica al decir esto, sino que desconoce ya, aunque uno no sepa derecho, cualquier relación de empleo en relación de dependencia. ¿Qué trabajador le puede decir que no a su empleador? O sea, a partir de ahora los empleadores lo que van a decir es, bueno, vos querés entrar a trabajar acá, firmame esto, que modificamos la indemnización por despido. Es tan sencillo como eso. La ley base también promueve el despido discriminatorio, como decía Luis, y esto también vuelve para atrás, porque en un momento existía la normativa que hablaba de que el despido discriminatorio debía ser agravada la indemnización, pagarse más por un despido discriminatorio. En algún momento los jueces dijeron, hablando en criollo, che, pero en realidad lo que está pasando es que estamos permitiendo que discrimine el que tiene plata. Entonces, a partir de ahí, en la sanción, sobre todo de la ley 23.592, que es la que se llama justamente ley antidiscriminatoria, a elección de la persona discriminada, porque obviamente no se puede obligar a nadie, podía elegir el trabajador si cobrar la indemnización agravada o pedir la reinstalación en su puesto de trabajo. Bien, la ley base es lo que dice es que el despido, por más que se compruebe discriminatorio, se va a entender extinguido a todos sus efectos. Yo creo que esto también va a tener muchas resistencias judiciales por el lado del despido individual, porque retrotraer el acto discriminatorio, o sea, hacer nulo el acto discriminatorio es retrotraer los hechos al momento anterior, y eso es el despido en el caso del despido discriminatorio. Y en el ámbito del derecho colectivo, si bien para la ley de asociaciones sindicales no tienen tutela sindical los trabajadores simplemente inscriptas, eso viene pasando hace rato y sobre todo por los tratados de libertad y democracia sindical 87, 98 y los fallos de la OIT, los juzgados venían equiparando la tutela de los representantes de las organizaciones con personas gremiales simplemente inscriptas, sin perjuicio de que a veces igual no le equiparaban. La ley base también, y con esto vamos cerrando para abrir paso al otro espacio, crea causales de despido, esto que decía Luis, de el despido por bloqueo. En principio, incluso el Ministerio de Seguridad creó una fuerza especial antibloqueo. Pero en la ley, digamos, es la primera causa que se establece expresamente que motiva el despido. Hasta ahora, lo que había era una valoración judicial de si la falta cometida por el trabajador era de una magnitud tal que sea merecedor del despido, por decirlo mal y pronto. Bien, ahora esto no está dejando digamos, al criterio del juez, sino que dice que se va a configurar falta grave y va a meritar el despido cuando haya bloqueo, y por bloqueo entienden varias cosas, entre ellas que se ocasionen daño en personas o cosas de propiedad de la empresa. Y en una huelga se ocasionan daños en cosas o personas, sobre todo en cosas de propiedad de la empresa, porque primero ya de movida hay un daño patrimonial. Pero más allá de eso, yo digo, si hay mercadería que se vaya a pudrir, o hay máquinas que hay que tener un mantenimiento, y los trabajadores hacen huelga y se adhieren todos voluntariamente, van a ser despedidos con causa porque produjeron un daño, por ejemplo, si se pudrió la mercadería o se arruinó una máquina que no tuvo mantenimiento, sin perjuicio de que la huelga es un derecho que permite una cantidad de daño de por sí. Y es la única excepción, digamos, que el derecho permite daño dentro de unos límites, ¿no? Pero porque es un derecho generador de derechos, se le dice, porque no hay derechos que se hayan ganado si no es con pelea, no hay derechos graciosos que nos regalan los empleadores. Y la ley base también precariza el empleo público, no solo el privado. Y la estabilidad del empleo público, que también se la presenta como privilegio, digo, hay que siempre volver al principio, y el fundamento de la estabilidad, que tampoco existía, empezó después, es que cada gobierno que venía echaba una considerable planta de trabajadores para poner sus amigos, sus familiares, sus militantes, lo que fuera.
Y el Estado no solo perdía gente capacitada, sino que hasta que se vuelva a capacitar la misma, quedaba incluso virtualmente frenado en muchas áreas. Bien, por eso se estableció la estabilidad del empleo público. Y ahora el gobierno no solo tiene esta política perversa de que los que son con contratos de carácter no permanente se les renueva cada 3 meses, con lo cual tienen a todos los trabajadores con una angustia terrible cada 3 meses. Es muy difícil vivir sin saber si a los 3 meses me voy a quedar sin trabajo durante años, sino que incluso los de la planta permanente también ha dispuesto por la ley que si se cierra el organismo en el cual trabajan o se achica o desaparecen parte de sus funciones, se los puede poner en disponibilidad durante un lapso que cuenta de 1 año y después se los puede despedir pagándoles una indemnización por despido. Incluso en la primera versión, que esto fue sacado, decía que incluso se podía despedir a gente con licencias por maternidad o enfermedad. Vuelvo a decir esto para que veamos el pensamiento que tiene el gobierno cuando establece estas cosas. Lo que Luis, y con esto sí cierro, decía de los servicios esenciales, pero lo tengo que decir, es porque incluso se reglamentó ahora, más porque en el DNU 70/23 que se frenó es el capítulo laboral, pero los servicios esenciales no están en el capítulo laboral. Y crean un montón el gobierno básicamente, si uno lee la ley base, es impresionante la cantidad de servicios esenciales o servicios públicos de trascendencia, le dicen también, que crean y que limitan el derecho de huelga y que dicen que tiene que haber o el 75 o el 50% de los trabajadores aunque hagan huelga, con lo cual pierde bastante eficacia la huelga, lo sabemos todos. Pero el gobierno tiene un criterio que es el que utilizan las ley bases y es el que avanzó en la reglamentación. La ley bases declara un montón de actividades, vuelvo a decir, entre ellas, por ejemplo, la hotelera. ¿Qué sentido tiene decir que es esencial? No se entiende. Pero bueno, entre ellas la hotelera. ¿Cuál avanzó? Avanzó en la aeronáutica. ¿Cuándo avanzó? Después del conflicto aeronáutico, de lo de aerolíneas. Ahora, la definición de OIT de servicio esencial es que es el que no pueden hacer huelga porque pone en riesgo la salud, la vida o la seguridad de toda o parte de la población. La salud, la seguridad o la vida de toda parte de la población. No es que cualquier cosa puede ser declarada servicio esencial, sino esas cuestiones. Y lo absurdo del servicio aeronáutico, con relación, y justamente por eso está limitada la huelga en esos servicios esenciales, y por eso los hospitales, por ejemplo, no pueden hacer huelga total, tienen que dejar las guardias, tienen que dejar la urgencia. Bien, porque ponen en riesgo estas cosas. La policía no puede hacer huelga porque pone en riesgo la seguridad. Bien. Ahora, lo ridículo de poner el servicio esencial y la demostración de que es en respuesta a las huelgas del servicio aeronáutico como servicio esencial, es que si uno entendiera que el transporte de personas es servicio esencial, también tendría que declarar a los trenes, a los subtes, al servicio de media y larga distancia. No estoy dando ideas con esto. Lo que quiero decir es que, ¿por qué es esencial nada más transportar personas por aire y no por otros medios? Y sin contar que obviamente que nadie, ni toda parte de la población va a entrar en riesgo de vida o salubridad o de seguridad por no poder volar en avión y que se le reprograme el vuelo. Creo que con eso tenemos un panorama de la ley bases y creo que estoy más o menos en tiempo para poder hacer como sigue pautada la organización. Muchas gracias a todos por el tiempo y por la escucha. Buenísimo, Pablo. Aparte me dejaste un pie fantástico. Hola a todos, a todas. ¿Se escucha bien? Porque estoy con datos y no sé. Perfecto. Buenísimo. Lo que voy a presentarles yo son 4 mitos. La idea es que podamos presentar como algunos de los mitos que sostienen las patronales o el sector más propatronal, tanto de abogados como gerentes y demás, del por qué avanzar con una reforma laboral. Como tampoco tenemos tanto tiempo y la idea es que también haya un espacio para que después podamos conversar, voy a presentarlos de a 2. Los primeros 2 hacen referencia, por un lado, al accionar patronal, al accionar sindical, y por otro lado, la informalidad. Los segundos, esto más que nada para Pablo y para Luis le digo, así no se adelantan en la discusión. Los segundos hablan de la informalidad y la modernización. Voy a leerle los mitos y además alguna declaración de algún dirigente destacado. La primera es, las leyes y el accionar de los sindicatos impiden la creación de empleo.
Dice Delia Flores, que es una empresaria de logística. La penalización de los bloqueos sindicales es una medida crucial. En sectores como el transporte, los bloqueos sindicales pueden causar estragos en las empresas, paralizando la actividad económica y creando un clima de inseguridad que desincentiva la inversión y la generación del empleo. Regular y penalizar los bloqueos es esencial para proteger a las empresas y a los trabajadores que dependen de ellas. El segundo mito: es muy caro contratar y eso explica la informalidad, dice Milei. El libertario advierte que el modelo actual tiene normativas vetustas que impiden la contratación formal para el sector privado. Por eso, 2 de cada 10 personas en edad de trabajar tienen un empleo formal y hace 10 años esa cifra prácticamente no se mueve, señaló. Finalmente, enfatizó que para modernizar el sistema laboral actual hay que aceptar que lo mejor para un trabajador es un empresario y para que haya más trabajadores y empleo de mejor calidad tiene que haber más empresas. En este sentido, agregó que tiene que ser rentable para las empresas tiene que ser rentable para las empresas contratar, no un acto solidario. Tiene que ser posible para las empresas despedir sin enfrentar un litigio infernal. Con la legislación laboral vigente que tenemos, estamos perjudicando a las empresas, pero por mucho más a los trabajadores. Y por último, Funes de Rioja dice: dar respuestas al desafío de los requerimientos de un nuevo ecosistema laboral y de formalizar a quienes hoy no lo están es un doble reto en el cual tenemos que avanzar en las agendas en Argentina. Las multas laborales, la litigiosidad, la desproporción de las indexaciones judiciales, los costos laborales no salariales que afectan a la productividad y a la competitividad son el telón de fondo de ese panorama. Nuestro país tiene no solo una alta tasa de informalidad laboral, sino también tributaria, con un largo estancamiento de nuestra economía y por ende de nuestro empleo. Ahora les dejo la palabra a Pablo y a Luis para que podamos pelotear respecto de estos mitos, de estas máximas patronales. Yo le dejo a Pablo más la parte de la litigiosidad y digo, que él la padece a diario, pero me parece que sí hay dos cuestiones a tocar, a ver, de esto que planteaba Jimena. Digo, suele estar en la discusión, en los argumentos patronales, que son los argumentos del gobierno y que eran también los argumentos en la época del gobierno de Macri, que tenía que ver, por un lado, con que esta legislación y que el rol de los sindicatos conspira contra la creación de empleo. Y la segunda es que, para sintetizar, que el régimen laboral en Argentina es demasiado caro, que es muy caro contratar. Y hay, a ver, dos cuestiones, digo, para no hacerla muy larga. Eh, con este mismo régimen legal, digo, con esta misma legislación laboral, entre el 2003 y el 2011, el empleo registrado en el sector privado creció casi un 80%. Eh, a ver, no es que fueran todos nuevos trabajadores y trabajadoras, en muchos casos era registración de puestos de trabajo no registrados digo, que existía con anterioridad. Ahora, ¿por qué crecía muchísimo el empleo en esos años? Básicamente porque crecía la economía. Porque era, para las empresas, era rentable contratar nuevos trabajadores, trabajadoras, porque tenían la perspectiva de que lo que producían lo iban a poder vender. Digo, y una empresa, cuando se plantea la posibilidad de contratar o no un nuevo trabajador, en definitiva está haciendo la misma ecuación que hace cuando se pregunta si comprar o no comprar una nueva máquina. Digo, si esa inversión que va a hacer, ya sea en capital fijo o en capital eh, variable, digo, le va a generar un aumento en la producción que va a tener la posibilidad de realizar en el mercado, ya sea en el mercado interno, ya sea en la exportación, y eso si digo, le es rentable, va a contratar, va a comprar esa nueva máquina, va a incorporar ese trabajador, esa trabajadora adicional. De vuelta, lo que va a mirar la empresa es si ese aumento marginal de la producción, es decir, a lo que hoy produce, le suma una máquina, le suma un trabajador, va a producir más. Eso que va a producir más, ¿lo va a vender? Si la respuesta es no, no va a contratar. Por más que, por más barato que sea contratar ese trabajador, esa trabajadora, por más que le regalen la máquina, no la va a poner en funcionamiento. Ahora, si la respuesta es sí, porque las perspectivas de crecimiento económico son importantes, porque las perspectivas de generar oportunidades de negocios son importantes, va a contratar.
y va a contratar y va a sumar nuevos trabajadores, nuevas trabajadoras, independientemente de las características de la legislación laboral. Entonces, me parece que ese es el dato. A ver, ¿esto quiere decir que la legislación laboral no influye para nada en la ecuación de costos que hacen las empresas? No, definitivamente no. Obvio que la miran. Y obvio que si contratar es más barato, en el margen eso puede tener un efecto en materia de creación de empleo. Pero eso en el margen y en sectores que están, si quieren, lo puedo decir así, expuestos a a un mayor grado de competencia. Y en sectores donde el peso del costo laboral tiene un peso significativo en la estructura de costos totales de la empresa. Para poner algunos ejemplos. A la industria petrolera le resulta completamente indistinto si la indemnización por despido es más, menos cara, más, menos barata. No pasa por ahí su estructura de costos. Hablábamos hace un rato de la actividad bancaria. ¿A ustedes les parece que en la discusión que se plantean los bancos frente a cuál es su dotación óptima de trabajadores, trabajadoras, tiene algún peso la magnitud, la cuantía de la indemnización por despido prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo? Definitivamente no. La estructura de costos, el esquema de negocios del sector bancario, de la industria petrolera, de la industria aceitera, no pasan por ahí. En algunos sectores donde la mano de obra tiene un componente más importante, ahí puede tener un efecto marginal. Pienso en la industria textil, pienso en el comercio, pero de vuelta, ahí hay que hacer un análisis sectorial. El análisis general, para lo único que sirve, es para bajar los derechos reconocidos para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de una manera generalizada. Con lo cual, lo que termina haciendo es bajar ese estándar para todos, para todas, y no generando políticas sectoriales. Y ahí voy a lo segundo que tiene que ver con que este análisis de si el contratar es caro o barato. Es interesante porque cuando se plantea esto, una cuenta que hacen siempre los empresarios y que en La Nación aparece cada tanto, es esta idea de, bueno, si el salario es 100 de un trabajador, si un trabajador tiene un salario de 1.000.000 de pesos, con los descuentos le quedan 800.000. Y para los empresarios, esto tiene un costo de 1.300.000. Entonces, del 1.300.000 que pagan los empresarios, el trabajador termina recibiendo 800.000. Que esto es básicamente las cargas patronales, los aportes jubilatorios, los aportes al sistema de obras sociales. Eso entra en la discusión. Y ahí dicen que es caro. Dicen que es caro porque hay mucha diferencia entre el salario neto de un trabajador y lo que le cuesta a ese empleador ese salario neto más todas las cargas patronales y las obras sociales. Ahora, nadie pone en discusión, bueno, si sacamos todo eso, ¿qué pasa con el sistema jubilatorio? Si sacamos todo eso, ¿qué pasa con el acceso a la salud? Entonces, primera cuestión, en esa discusión de si el contratar es caro o barato, no se pone en debate al mismo tiempo qué se hace con eso, con esa brecha que pagan los empleadores entre el salario neto y lo que en definitiva le cuesta a cada empleador contratar a un trabajador o una trabajadora. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, acerca de si es barato o es caro, es que solo se pone el análisis en el costo de la fuerza de trabajo, como si ese fuera el único componente de la estructura de costo de las empresas. Y de vuelta, ahí necesariamente hay que hacer un análisis sectorial, porque hay sectores para los cuales el costo de la fuerza de trabajo tiene un peso extremadamente marginal en su estructura de costos totales. Por ejemplo, esto habían hecho una cuenta los aceiteros en su momento. Si no recuerdo mal, puedo estar errándola, pero va a andar por ahí. El peso de la fuerza de trabajo en la estructura de costos totales de la industria aceitera era el 4%. Era nada. ¿Por qué? Y porque ahí el costo es fundamentalmente el insumo, el insumo que llega a las moliendas, y esto tiene que ver con una discusión sobre los costos en el agro, los costos en la producción de la materia prima con la cual se produce el aceite, los costos de transporte, los costos de logística. Es decir, estamos pensando solo en el costo laboral cuando no se pone el acento, por ejemplo, en los costos de logística. Y los costos de logística no es solo el costo del salario del camionero. Los costos de logística es, por ejemplo, la destrucción del sistema ferroviario.
Entonces, destruimos el sistema ferroviario y pasamos todo a transporte de carga automotor, y eso implica un aumento de los costos para la estructura de esos sectores que necesitan llegar al puerto, que necesitan llegar a los grandes centros urbanos para vender sus mercaderías. Ahora, ahí no se habla del impacto de los costos. Siempre cuando se habla del impacto de los costos, se habla del impacto del costo laboral, independientemente de cuánto pese ese costo de la fuerza de trabajo en la estructura de costos total de cada sector. Cierro con esto, digo. Es fundamental volver, cuando se plantean estas discusiones, a la situación sectorial. Digo. Y dentro de lo sectorial, incluso también hay diferencias. Digo, si pensamos en el comercio, no es lo mismo el peso que tiene el costo laboral en el comercio de la esquina de mi casa, que básicamente es un kiosco, un pequeño almacén que tiene un trabajador por turno, donde ahí el peso puede ser mayor que el costo que puede tener en un gran hipermercado. Posiblemente en un hipermercado el costo de la fuerza de trabajo sea mucho menor, o por lo menos represente una proporción mucho menor de su estructura de costos totales. Nadie pone en discusión cuánto pesa el costo en publicidad dentro de esas estructuras de costos totales. Y sin embargo, para las empresas suele ser muy importante y genera otro tipo de mecanismos. Pero de vuelta, siempre se habla del costo laboral independientemente, insisto, de cuánto pese en la estructura de costos de la empresa, que incluso en algunos sectores es prácticamente irrelevante. Pablo, te paso la pelota ahora. Ya, qué difícil hablar después de Luis. Prefería hablar antes. Eh, Poco para agregar de los mitos que estás destruyendo vos. Yo lo que, en la misma sintonía que decís vos, o sea, nadie hace caridad generando empleo. Todo el mundo que toma un trabajador es porque lo necesita. Nadie se levanta un día y dice voy a contribuir a la pelea contra el desempleo y toma un trabajador. Que la mano de obra sea barata o no, como dice Luis, es una variable a tener en cuenta, pero de ninguna manera es la determinante. Si no, habría un montón de empresas multinacionales en países súper pobres. Y no es lo que sucede. No, y en cuanto a que las leyes y el accionar de los sindicatos impiden la creación de empleo, en realidad sucede bastante lo contrario. Lo que impiden son los abusos de la patronal y esto de, justamente siempre dicen que tiene que ser barato descontratar. Pero en las épocas, en los 90 existieron lo que después se llamó los contratos basura, en los cuales casi nadie tenía, había diferentes tipos de contratos, pero la cuestión es que casi nadie tenía indemnización por despido. Se podía contratar por determinadas cantidades de tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, pero al final nadie tenía indemnización por despido. Esto no trajo mayor empleo, trajo más desempleo. Y trajo el poco empleo que había, pasó a ser empleo, se despedía a los trabajadores con derechos y contrataba a trabajadores sin derechos. Para terminar con los primeros 2 mitos, esto de las leyes y el problema de que el trabajo es muy caro. Bueno, ahora que se eliminaron todas las multas por trabajo sin registrar, vamos a ver cuánto crece el empleo. Pero además de eso, está bien. Vamos a suponer que no hay multas como no hay ahora de trabajo sin registrar, o que cuando las había, porque tan sencillo como eludir la multa por trabajo sin registrar es registrar al trabajador. Pero, ¿y dónde está la inspección del trabajo que tiene que hacer? O sea, el Ministerio de Trabajo, los inspectores de trabajo. ¿Cómo se le puede escapar al Estado 3,5 de cada 10 trabajadores? No encontrarlos, no los ve, no sabe dónde están. Todos nosotros sabemos dónde están, pero el Estado no los encuentra. No es que los sindicatos o la mano de obra sea cara lo que impide la generación de empleo. Es un mercado de trabajo que está diseñado para funcionar así, porque obviamente si hubiera más trabajo registrado, suben los salarios y es menos plata para los empleadores. Como decía al principio de todo, cada peso que se le quita al trabajador va al bolsillo del empleador y viceversa. Me parece que no hay mucho más para agregar en esos primeros 2 mitos. ¿Vos ibas a decir los otros 2, Jimena? O... Sí,
Digo los Bien, otros dos y si querés arrancás vos. dale. Así Vamos no con me los hace lo otros. mismo Luis. Dale. Mito 3. Existen costos muy elevados que se derivan de la industria del juicio, dice el presidente de la CAME. Los empleados no son una unidad de ajuste de una empresa, ni tampoco deben ser una unidad de fundición, y que tomar un empleado resulte una complicación enorme por las leyes laborales que tenemos, que dan asilo a la industria del juicio. Tenemos que bloquear la industria del juicio sin afectar el derecho adquirido por el trabajador. Y el mito 4 es: la legislación laboral no está pensada para las nuevas formas de trabajo ni para las nuevas tecnologías, afectando a quienes quedan por fuera. Por ejemplo, los trabajadores informales pobres, pero también los monotributistas autónomos que venden sus servicios en el exterior. Por ejemplo, todas las personas dedicadas a lo que es sistemas y demás. Y sobre este último mito dice la Confederación Económica de la Provincia: es un gran logro que se redefina la relación laboral hacia un esquema de trabajo en equipo, donde más que un patrón a la vieja usanza, hay un coordinador con emprendedores colaboradores, y esto permitirá el blanqueo de muchos que venían lamentando la falta de aportes y demás beneficios sociales. Bueno, no sé en qué planeta vive esa gente, pero en este no funciona así. Voy a empezar con el primero de los últimos dos mitos, que es que la industria del juicio. Con Luis, de hecho, tenemos escrito un artículo hace varios años sobre esto y lo actualizamos hace poquito. Pero lo primero que hay que decir es que para que exista industria del juicio, en realidad lo que debiera haber es que o yo invente juicios o tenga connivencia con jueces que dicten una sentencia contraria a derecho a alguien que no le corresponde, o que yo esté inventando que alguien trabajó en un lugar que no trabajó. Así, de cada 100 trabajadores que puedan hacer juicio, 100 lo hagan, eso no sería industria del juicio, es trabajadores reclamando por sus derechos. Es como que se diga que a todos los que pisan los autos no pueden pedir los daños y perjuicios, solo lo tienen que pedir el 3%, y si se excede eso hay una industria del juicio. No, es gente reclamando por sus derechos. La primera forma de eliminar la litigiosidad es cumplir los derechos. Y hablo de la litigiosidad, no la industria del juicio. La industria del juicio para nosotros sí existe, pero es la de las empresas. Porque en la cuenta que hacemos con Luis, voy a hacer una cuenta muy... perdón Luis, porque te va a doler la cabeza con esto, pero por ejemplo, el 35% de la fuerza de trabajo está sin registrar. Ahí ya tenemos millones de trabajadores, Luis lo va a poder cuantificar, que podrían estar haciendo un juicio por trabajo sin registrar. Recordemos que la gente que está sin registrar no tiene obra social, se tiene que pagar sus propios medicamentos, no tiene aportes a jubilación, no se va a poder jubilar, no tiene RT, no tiene subsidio por desempleo cuando la despidan. Bien, por todo esto además estaban las multas por trabajo sin registrar para reparar estos daños. Ahora, hay millones ahí ya, solo de eso, dando vueltas de juicios latentes. El año pasado, en la Justicia Nacional del Trabajo, se iniciaron menos de 60.000 causas. La cuenta sigue con los que pudieran reclamar enfermedades, accidentes, incumplimientos de convenio, diferencias salariales. En eso empieza a crecer la cuenta y obviamente cada vez da menos el porcentaje de trabajadores que inician reclamos. Con Luis, la cuenta que hicimos fue de que cada 100 trabajadores que podrían iniciar un reclamo, lo inician menos de 6. O sea, tenemos 95 que no inician por cada 100 trabajadores que podrían iniciar. 95 no lo hacen y 5 sí. De esos 5 que sí, muchos van a arreglar ante la sentencia porque los juicios duran 6, 7 años. Entonces muchos no pueden esperar los trabajadores porque no tienen plata para vivir ese tiempo y terminan arreglando por mucha menos plata que la que realmente les corresponde. Por tanto, vamos a suponer un ejemplo burdo, pero yo soy un empresario, despido 100 trabajadores, me van a hacer juicio, no les pago, me van a hacer juicio 5, nada más, y de esos 5, 3 los voy a arreglar y 2 van a llegar a sentencia, la plata que me ahorré es millones y millones de pesos, y esa es la verdadera industria del juicio. Ahora, vuelvo al principio. Así hubieran reclamado de los 100 que tienen derecho, los 100 no es industria del juicio, es gente reclamando los derechos laborales que tiene vigentes y que no se le cumplen.
Y con esto nomás me meto en el último mito, pero para que lo desarrolle Luis, que lo va a hacer mejor, que es que la legislación laboral no está pensada para las nuevas formas de trabajo ni para las nuevas tecnologías. Puede ser que haya cosas que haya que ayornar, pero cuando vemos las reformas, no son para mejorar esa protección, sino que son para desproteger. Con lo cual, la legislación laboral que piensan, en general los que proponen esto, es eliminar la legislación laboral. O sea, y deslaboralizar esto, que vos de hecho citabas, Jimena, el trabajador independiente con trabajadores independientes. Eso no es una relación laboral. Entonces, la solución o las locaciones de servicio, las locaciones de hora, la solución que proponen de modernización de la relación laboral es aniquilar el derecho laboral, que nadie pueda estar bajo relación laboral. Esa es la solución para que se modernice la legislación laboral. Todo tuyo, Luis. No, rápido, así tenemos un ratito para intercambiar. Tema industria del juicio. El último que quiere hacer un juicio es el trabajador, es la trabajadora. Digo, si lo despidieron, o si tuvo un accidente, si tuvo una enfermedad, quiere que le paguen lo que le corresponde y ya. Digo, a ningún trabajador, a ninguna trabajadora le gusta tener un reclamo pendiente que dura años. Pero me toco una cosita que es muy de actualidad, muy de nicho, pero muy de actualidad, que es que si leen La Nación, yo soy de los que todavía lee La Nación, están sacando con cierta periodicidad notas vinculadas a la situación que se da en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, es decir, en el fuero laboral nacional, es decir, los juicios que se hacen en la Ciudad de Buenos Aires, porque hay toda una discusión sobre con qué intereses se actualizan los créditos laborales. El problema es que en contextos de alta inflación, la discusión sobre el interés con el cual se actualiza el crédito laboral es muchísimo más importante que la discusión sobre el monto de la indemnización por despido. O sea, yo puedo duplicar el monto de la indemnización por despido del artículo 245, pero si el juicio para cobrar esa indemnización va a durar 5 o 6 años, en contextos de alta inflación, es más importante determinar con qué interés voy a actualizar ese crédito que el monto original del crédito. Bueno, a ver, está viendo la Corte se metió, ya bajó dos fallos, no hay criterio, pero en La Nación están espantados porque lo que está haciendo la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con distintos argumentos, en función de distintas salas, es tratar de mantener el valor del crédito en términos reales, que es ni más ni menos que actualizarlo por el índice de precios al consumidor, con distintos formatos. Es decir, si a mí me tenían que pagar 1.000.000 de pesos hace 5 años, aplicarle la inflación a la actualidad y ver cuánto da ese número. Bueno, como la inflación fue altísima, los números son exorbitantes. Pero el problema no es el juicio laboral. El problema fue la inflación y que ese trabajador, esa trabajadora, para poder hacerse de su indemnización, tuvo que esperar 5 o 6 años. Si se lo hubieran pagado a los 2 meses, no hubiera habido problema, no hubiera habido problema con el interés. Entonces estamos hablando de juicios millonarios, pero de vuelta, no tanto porque el crédito laboral fuera mucho, sino por cómo se actualizó, porque todo se actualizó de manera millonaria. Pero de vuelta, si miran los artículos de La Nación son muy graciosos porque están escandalizados, pero en realidad todo. Digo, y es la trampa de la nominalidad. Así que eso por ese lado. Y por el lado de la legislación para las nuevas formas de trabajo. Yo ahí voy a diferir un poquito con Pablo, por ahí para poner un poquito de picante al asunto. Yo creo que sí es necesario reformar la legislación laboral. Yo honestamente creo que para los trabajadores, las trabajadoras de plataformas, la ley de contrato de trabajo nos queda corta. No está pensada para eso. Ahora, eso no quiere decir que haya que sacarlos del derecho del trabajo. En todo caso, habría que ver de qué manera se genera algún mecanismo regulatorio para esa actividad, un estatuto, un convenio colectivo, distintos mecanismos por los cuales, por ejemplo, regular la flexibilidad horaria. Digo, ¿cómo es
el régimen horario en esos trabajadores que se conectan, se desconectan por, por teléfono y muchos de ellos quieren seguir manteniendo esa libertad. Bueno, ¿cómo se regula eso? Eso en el formato de la 11.544, que es la ley de jornada de 1929, o de la ley de contrato de trabajo de 1974. Bueno, me parece que ahí es necesaria una actualización. Ahora, esa actualización, esa reforma laboral necesaria, desde mi perspectiva, no se está discutiendo hoy. Todo lo que se está discutiendo no tiene nada que ver con eso. En todo caso, las únicas iniciativas que podrían tocar esos puntos son quitarle el carácter laboral a la relación entre esos trabajadores y sus empleadores. Es decir, consolidar una situación que hoy se da de hecho, que es que en términos formales son locadores de servicios, son monotributistas, están obligados a facturar, no tienen ningún derecho laboral. Entonces, me parece que ahí sí habría que discutir y en todo caso, y por ahí con esto cierro para dejar un rato al intercambio, me parece que yo venía diciendo que en la intervención inicial, que durante muchos años, décadas, estuvimos a la defensiva. Y estar a la defensiva siempre no es una estrategia que estructuralmente vaya a ser exitosa. En algún momento esa resistencia empieza a perforarse, empieza a tener grietas. Y en cierto sentido, por ejemplo, con el caso del trabajo en plataformas, bueno, en algún momento donde tal vez había margen para discutir esto, se podría haber planteado algún tipo de regulación que mantuviera el carácter laboral de esos vínculos, es decir, que les reconociera el carácter laboral a esos vínculos, pero que reconociera ciertas particularidades que tal vez con la legislación actual no alcanza. Y tiro otra más y con esto cierro. La informalidad en los micro y pequeños establecimientos es un problema. Pero es un problema no porque los empleadores sean malos. Es un problema porque en general son establecimientos que tienen muy baja productividad y por ende muy baja rentabilidad. Y eso hace que la estructura de costos sea un problema serio. Entonces, la falta de registración en muchos de estos establecimientos, no en todos, pero en muchos de estos establecimientos, tiene que ver con esos problemas de baja rentabilidad, de baja productividad. Y tal vez para esos establecimientos es necesario tener un mecanismo simplificado de registración que no solo implique una baja de aportes patronales, que es lo que siempre se discute, ¿no? Sino un mecanismo que, por ejemplo, a esos empleadores no les exija tener que pasar por un contador para hacer la registración de esos trabajadores. Digo, y pienso en el sistema de registración de casas particulares, que es muy sencillo, que cualquier persona que contrata a una trabajadora para hacer tareas en casas particulares, ya sea limpieza, cuidado de personas y demás, esa registración se hace de manera muy sencilla en la FIP, no hace falta pasar por un contador. Bueno, ese costo, el costo de no tener que acceder a un contador para que le haga ese trámite y para que... Hasta tal vez es más importante que el costo de aportes patronales. Si ven el aporte que se hace en el sistema de casas particulares, la mayor parte del aporte se lo lleva el sistema de riesgo del trabajo. Entonces, posiblemente lo que habría que haber hecho en un contexto donde la relación de fuerzas fuese distinta, bueno, hubiera sido ir por un esquema simplificado de registración para microestablecimientos, para establecimientos de muy baja rentabilidad, donde se discutiera con las aseguradoras de riesgo del trabajo que tuvieran una alícuota diferencial. Bueno, eso no se hizo. Y eso es perder la posibilidad de pasar a la ofensiva en el momento donde la relación de fuerzas te daba. No se hizo, hoy plena defensiva. Bueno, este mecanismo lo está implementando el actual gobierno, que en la ley bases todavía no lo reglamentó, pero tiene el mandato de generar un mecanismo simplificado de registración para establecimientos de hasta 12 trabajadores. Y parece un poco mucho. Pero bueno, habrá que ver cuando lo saquen, cuáles son las características y si esto no termina generando una afectación sobre el derecho de los trabajadores, el derecho de las trabajadoras, porque de vuelta, la reglamentación de ese mecanismo va a tener que ver con la lógica y los principios, la ideología de la gestión que lo realice. Pero bueno, no lo hicimos en otro contexto donde la relación de fuerzas tal vez era un poco más favorable. Ahora va a haber que ver cómo responder a ese esquema cuando lo haga la actual gestión. Pero bueno, cierro por acá si tenemos un ratito para intercambiar. Bueno, muchas gracias a ambos
por estas exposiciones. Abrimos el debate. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, reflexión. Ahí veo que Brenda levanta la mano, así que le paso la palabra ya mismo. Bueno, muchas gracias. Nada, súper interesante escucharlos, muy bueno también la selección de los mitos. La verdad que está buenísimo reflexionar sobre estas cosas. Yo dos comentarios cortitos para tampoco expandirme mucho, y en realidad es una pregunta también. Por un lado, me parece súper interesante esta lectura de que hay que pensar la reforma laboral desde una perspectiva sectorial, ¿no? Que me parece que por ahí un poco es parte de la novedad digamos, de lo que están trayendo. Y también creo que se reedita esta otra cuestión que siempre estuvo vinculada a los debates de la informalidad, que es el tamaño del establecimiento. Entonces, como que pareciese que cualquier reforma laboral progresiva debería tener la cuestión sectorial y la cuestión del tamaño del establecimiento incorporada, y que yo creo que en efecto sí da cuenta eso, daría cuenta en mayor medida de la heterogeneidad del mercado de trabajo, del mercado de fuerza de trabajo. Y acá, en relación a dos cuestiones que planteaba Pablo, yo vengo de una provincia que es Tucumán. Tucumán tiene unas tasas de informalidad altísimas, todas sabrán, o no, pero bueno, les cuento. Eh, y en efecto, digamos, son pocas las grandes empresas que generan empleo, por lo cual las actividades productivas de pequeña escala son las que imperan en general, y mucha de la creación del trabajo se hace a través de redes de cercanía. Entonces, recién Pablo decía, bueno, que nadie se levanta y quiere con ganas de contratar digamos, de resolver el problema del desempleo y de contratar un trabajador, pero sí creo que hay muchas empresas de establecimientos, sobre todo pequeños, que resuelven a través de lógicas de reciprocidad la reproducción de la vida, y en ese sentido sí termina siendo, ampliando, contratando trabajadores o viendo cómo se reparte el trabajo, ¿no? Entre esas unidades productivas. Y acá por eso digo el tamaño del establecimiento, la importancia que me parece que tiene para pensar estas cuestiones, porque en efecto, bueno, terminan generándose otras cosas. Y en relación, también en esta misma línea, y en relación a la cuestión del cuarto mito que leyeron, que es estos son estos colaboradores, ¿no? Yo la verdad es que estoy hablando muy desde el desconocimiento, pero de este trabajador que contrataría a otros colaboradores, que sería una lógica un poco en cómo pienso que está operando el tema del emprendedurismo, si queremos, estaría tomando un poco esa forma. Y yo hay algo que me vengo preguntando mucho, y que también lo vengo hablando mucho con algunas personas de allá del norte argentino y de mi provincia, es el tema que en efecto pareciera que recupera mucho de las cuestiones cooperativa, ¿no? Del trabajo cooperativo. Esta cuestión del colabor, ¿no? Y el problema es que en efecto la inscripción de pequeños emprendimientos o de un conjunto de personas que se unen para realizar una actividad en un régimen cooperativo es muy complicado. De hecho, allá, por lo menos casi todos los contadores, yo creo que eso debe ser así en todas partes, recomiendan todo el tiempo que se inscriban como sociedades anónimas. Entonces, de alguna manera, es como que es un poco terrible, pero esta nueva forma, esta nueva figura les resuelve problemas a muchos trabajadoras y trabajadoras de esos súper pequeños establecimientos. Entonces, veo ahí como dificultades. Y bueno, nada, preguntar también ahí si, yo no sé cuál es el régimen laboral de las cooperativas y demás, pero bueno, creo que también pensar en estas cuestiones laborales implica incorporar a otras formas de trabajo que están por fuera de lo que sería la dinámica capital-trabajo estrictamente, y que también quizás podrían resolver, ¿no? Algunos de los problemas que este mercado de trabajo cada vez más heterogéneo tiene. Entonces, preguntarle sobre eso. Y muchas gracias. Si les parece, juntamos algunas preguntas, así después se responde todos juntos, así que la tarea de Pablo y de Luis es tomar nota para ir respondiendo después y que no quede nada colgado. Quien quiera comentar, aportar, hacer una pregunta, abrir el micrófono y avanti. Yo tenía una pregunta en base, estamos haciendo alguna investigación y por ahí nos salían algunas entrevistas de repartidores, despedidos ya, esto de
de los horarios disímiles. Y entonces una de las pibas nos decía que poder manejar su horario le servía para poder ir a buscar a los pibes a la escuela, para poder hacer las tareas. O sea, esto que decía recién Luis, de pensar que al calor de estas nuevas tecnologías o estas nuevas formas de trabajo, pensar reformas laborales que sean pro trabajador, pero que no ignoren estas condiciones que le permiten a esa persona resolver necesidades de su vida cotidiana. Esa es como una que me deja ahí como sin respuestas. Y otra, también le hacíamos entrevistas a programadores, ¿no? O sea, en otro nivel u otra categoría que no sería la del que pedalea. Y pensaba si no se puede hacer como en Chile una reforma laboral que implique menor cantidad de horas, una jornada más corta, ¿no? Porque de verdad no sé si es necesario. Yo creo que están dadas las condiciones para que todos pudiéramos trabajar un poco menos, ¿no? Pero si tiene alguna lógica plantearlo en base a la posibilidad. Bueno, hasta ahí. Gracias. Vamos tomando la Bueno, pauta. Sí, yo estoy me tomando nota. anoto. Me anoto. Bueno, dale. Bueno, yo no sé si va a ser a modo de pregunta o de opinión, porque en realidad también son opiniones con todo lo que ustedes nos aportan. La verdad, primero agradecer a ustedes, los abogados, el equipo de- de investigación y de formación, porque nos dan muchos elementos, nos dan muchas estadísticas, nos dan cosas que nos permiten pensar, razonar y a veces parar la pelota y no estar siempre detrás del día a día, de los problemas que tenemos con los gremios, en los lugares de laburo, con los compañeros. Así que agradecer primero toda esta información, porque eh, creo que hay, en general, me parece que en una situación como esta, donde ellos están a la ofensiva con esta reforma laboral hacia los trabajadores, ¿no? Esta parte, como decía Luis, ellos tienen una hoja de ruta, una estrategia, que queda más claro que es destruir totalmente las organizaciones de los trabajadores, destruir su organización, destruir los derechos, pero también la forma de organización y el ejercicio del derecho a huelga. Porque la herramienta que tenemos los trabajadores en distintos tipos de conflictos, cuando se llega a la instancia mayor, que es el ejercicio de la huelga, el derecho a huelga, ese es de donde se dirime la correlación de fuerza y quién tiene mayor poder. O sea, quién manda en una huelga. O mandan los patrones, o mandamos los obreros o los trabajadores cuando decimos, bueno, no se produce más nada. No se mueve más nada o no damos más servicio de nada. Entonces, esa es la clave central. Ahora, ellos atacan en la clave central, que es la posibilidad que nosotros tenemos, en la medida que estemos organizados y la organización que tengamos, podamos ejercerlo para negociar en mejores condiciones. Eh, Ahora, eso es lo que se está perforando, porque todas estas leyes van contra el derecho a huelga, el tema de la esencialidad de los servicios que están incorporados, como ustedes nombraron, incorporar tantas actividades como servicios esenciales para que no pueda hacer huelga, para que evitar el paro, o el tema de, de la de esto de que no se puede, el punto del despido discriminatorio. El otro punto, el despido discriminatorio es atacar y romperle la cabeza al activista o al delegado que quiere organizar a sus compañeros. O sea, van por la cabeza del que quiere organizarse, sea con el sindicato, sea por fuera del sindicato, sea porque es una lista opositora, o sea porque no hay organización en esa fábrica o en ese establecimiento, y uno, dos o tres activistas sacan la cabeza y se animan a organizar. Bueno, lo van a echar y no vamos a tener posibilidad de que sean reincorporados con esto del despido discriminatorio, sin reincorporación. Nos van a cotizar más. Entonces va todo al tipo de organización, a la organización, van al derecho a huelga, como ustedes bien lo explicaron. Ahora,
Y la otra forma de restringir el derecho a huelga es la no registración. O sea, el trabajador que no tiene sindicato, no está registrado, la no registración, porque esa persona que no tiene derechos, ¿qué va a defender un derecho si no lo tiene? El que no está registrado no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo, no trabaja producción, si no trabaja con un sueldo fijo. Bueno, por lo tanto, el panorama es complicado para nosotros porque es un retroceso muy grande. Ahora, yo creo que hay que tomar la iniciativa, hay que tomar iniciativa. Aunque parezca que esa iniciativa, en este contexto del gobierno de Milei, pareciera que fuera desubicada de la realidad. Pero nosotros, cuando hablan de reforma laboral, adhiero a los compañeros que plantearon esa cuestión. Nosotros sí, también tenemos que plantear una reforma laboral por la positiva a favor de mejorar las condiciones de vida de los laburantes. Entre eso, una de las cuestiones es seguir insistiendo con la reducción de la jornada laboral para generar más puestos de trabajo. Insistir con ese planteo, aunque hoy digan, che, pero ¿qué vas a plantear hoy la reforma laboral, reducción de jornada laboral sin rebaja de salarios y Milei te quiere sacar todos los derechos? Bueno, pero justamente porque si nosotros no le damos una salida por la positiva o una alternativa o iniciativas que sean por la positiva y dar respuesta a esos problemas, porque todos esos mitos que ustedes nombraron es lo que repite hasta la gente común y el propio de algunos laburantes. Hay gente que dice que el problema de que no se genera laburo es por eso, porque existe la indemnización, porque no te quieren contratar porque son caros por las cargas patronales, los impuestos, o porque el mercado laboral se destruyó, o no quieren tomar gente por la industria del juicio. Lo que ustedes explicaron. Bueno, los mitos, creo que tenemos argumentos para desarmarlo. Yo creo que la central, la CTA y los gremios, deberíamos elaborar materiales, pero por escrito, volver al tema del diario, el periódico, el boletín informativo sobre esta reforma laboral, darlo mano a mano, no es todo las redes, no es todo por ahí. Está bien que se utilicen, pero tenemos que volver al tema clásico, tenemos que ir a volver a las fábricas, donde hay fábrica, ir con un boletín de la CTA sobre la reforma laboral, desmistificar los mitos, llevar la iniciativa por la positiva, por lo menos lo hablo en el sector privado, que es donde nos castigan muy fuertemente. Volver a la militancia de fábrica en fábrica, hablar con los laburantes, porque hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia, y nos han embrutecido tanto a los trabajadores porque vivís trabajando y no trabajás para vivir. Hoy no alcanza con un salario, entonces hoy el laburante labura 10, 12, 14 horas, tiene otro laburo porque no puede sostenerse. ¿Y cuándo va a sentarse a escuchar una charla como esta? ¿Cuándo se va a sentar a leer algo? O sea, tenemos que buscar fomentar ese vínculo para volver a formar a los trabajadores, ¿no? Y para organizarlo para luchar. Muchas gracias, Tomás. Le pasamos la palabra ahora a Cecilia. ¿Qué tal? Qué alegría he tenido de verlos otra vez. Hola, no, Ceci. ¿Qué dicen? Realmente en esta situación tan angustiante, muchas horas he dedicado a pensar qué pasó. Y entre las cosas que creo que pasó, es el fabuloso retroceso de los dirigentes sindicales, las cúpulas de los sindicatos, de las centrales de trabajadores, que han estado inactivos. Quien acaba de precederme en la palabra decía, nos han embrutecido tanto. ¿Quién sería el que tiene el sujeto, pero más obligado a contribuir en la toma de conciencia de los trabajadores, de los derechos que tienen para su defensa y de los que pueden conquistar? Los dirigentes, los sindicatos, y están ausentes. Siguen estando ausentes, salvo a excepciones que siempre las hay, pero son excepciones. Y un país no lucha con excepciones, sino con una conciencia de clase universal, que no la hay. Yo creo que no hay propuestas, esto de que, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué salieron estas leyes? Y porque, imagínense la CGT, porque pongamos el nombre a las cosas. La CGT no puede hacer nada, no va a hacer nada ni ha hecho nada.
tampoco hay, por supuesto, una propuesta. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué proyectos tienen los sindicatos? Ninguno. Las centrales, ninguno. Creo también que a las fábricas, pero si a las fábricas no van. No. Yo que vivo en Córdoba, una ciudad netamente industrial, no se ve un dirigente en los actos, en los logros que tienen los trabajadores que se reinstalan, que sería el momento ideal, que se han reinstalado muchísimos en Córdoba, curiosamente, porque en estos tiempos, eso no se difunde, eso no se habla. Tan es así que hace poco, después de que fuera electo Milei, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario en el caso Salguero contra Telecom, donde era un activista. Bueno, si no le contamos a los trabajadores los derechos que tienen y no tratamos de, entre todos, ver cómo los van a defender, nuestro destino está sellado como desgraciado. Y otra cosa ya de orden práctico, que yo estoy en un grupo de abogados laboralistas acá en Córdoba, y también hemos pensado qué podemos hacer nosotros desde el derecho en estas circunstancias, y ya en lo práctico. ¿Y qué hemos hecho? La mayoría de los abogados, lamentablemente jóvenes sobre todo, están dedicados a las ART. Han descubierto una forma de vivir sin esto que supone estar haciendo un estudio y dotados de una imaginación para cómo plantear estas situaciones nuevas, como fue en su momento la discriminación. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Distribuimos todo lo que es, porque las nuevas demandas y los alegatos de las viejas, las sentencias nuevas, deberían ya tener el planteo de la inconstitucionalidad de estas leyes. ¿Ustedes creen, porque tratemos de ser realistas, lo que pasa con los obreros pasa con los abogados? ¿Cuántos abogados conocen que están capacitados y tienen el ejercicio de hacer planteos de inconstitucionalidad? Muy pocos. Entonces nosotros hacemos el planteo y lo distribuimos. Lo distribuimos incluso en tribunales, cosa que el abogado que no se va a sentar a estudiar o que hasta que estudie esto, la demanda que tiene que presentar ahora ya no tiene tiempo, tenga el trabajo hecho. Entonces, distribuir y fomentar entre nosotros los planteos de inconstitucionalidad, cuándo hacerlo, cómo se pueden hacer incluso en los mismos alegatos de los viejos juicios. En Córdoba están aplicando retroactivamente la ley de bases. Entonces creo que esa intervención, creo que es el aporte que podemos hacer los abogados para que, bueno, no pase lo mismo que con los trabajadores, no conocen sus derechos, no saben cómo ejercerlos. Para que de tal forma todas las demandas tengan el planteo de inconstitucional y no solamente algunas. Bueno, muchas gracias a todos por los aportes, las preguntas. Por ahí para sumar una más y ya darle la palabra a Pablo y a Luis, porque estamos bastante justos de horario. Quería preguntarles si se les ocurría como de qué manera, además de esto que planteaba Brenda y otros compañeros sobre cómo avanzar sobre un régimen que pueda incorporar a estos trabajadores tercerizados sin ningún tipo de regulación laboral, también cómo hacemos para fomentar la organización sindical, ¿no? Porque también pensar una ley sin la masa de abajo que presione y que demande, y también saber qué quieren estos compañeros, ¿no? ¿Cuál sería esa legislación? Porque también tiene que ser un resultado de eso, de por abajo, y si hay experiencias de ese por abajo que haya logrado algún tipo de éxito, sea en Argentina o en cualquier otro país de la región. Eso es todo. Bueno, sí, y aparte voy a ser cortito, así que después te dejo a vos el cierre, que me parece que corresponde además. Voy a decir 2 palabras sobre cada cosa que anoté. La primer compañera que hablaba de que en Tucumán, creo que dijo que es donde es ella, que la mayor cantidad de empleo lo crean las empresas pequeñas. Eso es en todo el país. Las pymes son las mayores generadores de empleo. Pero que decías que era difícil constituir cooperativas, yo lo entiendo, y puede ser, y es cierto, pero hasta el día de hoy tampoco había ningún impedimento para que 4 personas creen una sociedad de hecho, e incluso que la hagan funcionar como cooperativa, que establezcan
porcentajes de la sociedad. Digo en esto de la respuesta a los trabajadores con colaboradores, porque de vuelta, lo que están pensando ellos, más allá de las buenas intenciones que tengamos nosotros, es de que un empleador tenga 3 empleados. De hecho, primero el proyecto decía con 5 colaboradores y ahora lo redujeron a 3. Porque lo que tienen en la mente es generar empleados que no sean empleados. Lo mismo que decía antes de la ocasión de obra o de servicio, qué sé yo. Lo de los programadores de los horarios, que alguien mencionó de que tenían los horarios abiertos y que no había que legislar en horarios cerrados, obviamente que más vale que estoy de acuerdo, pero digo, a esos acuerdos, porque de hecho los tienen hoy, o al menos lo que estaban planteando, alguien que tenía que ir a buscar a los hijos, los lograron por la calidad de su empleo, que es una cosa obviamente útil, y ya lo tienen. Digo, la regulación que venga, al menos ahora, y ahora me meto con la reforma progre, por decirlo mal y pronto, no va a ser buena. Yo estoy de acuerdo con generar una reforma desde nosotros, pero ¿para qué? Para dar el debate ideológico, para dar la disputa, para ir a discutir incluso con los compañeros, porque en términos de tener una reforma laboral piola, tenemos un Congreso que acaba de quitarle 15.000 pesos a los jubilados. No, yo no veo como y en esto, por ejemplo, la jornada reducida sirve mucho de ejemplo. La CTA tuvo un proyecto, Yasky tiene un proyecto presentado en diputados sobre reducción de la jornada laboral. Obviamente que no solo no está teniendo tratamiento legislativo. Al final del gobierno anterior se trató de darle tratamiento legislativo. No me acuerdo, esto lo va a saber Luis, alguien, si no me equivoco, era de la UIA. No, incluso, era Cordero, que ahora es el ministro de Trabajo, el secretario de Trabajo, y dijo, pero jornada regular reducida, ¿para qué? ¿Qué quiere ir a hacer afuera? ¿Qué está mal trabajar? Y digo, y me parece que ahí es donde va lo de si vamos a formar una reforma laboral progre. A esa disputa, a esa discusión, porque lo mismo que dice Cordero, no es lo mismo, pero digo en el mismo sentido, Mujica, alguna vez lo escuché hablando, que decía que en Uruguay tenían la jornada de 6 horas, pero ahora los trabajadores se buscaban 2 trabajos. ¿Para qué? Para ir a pagar la cuota ponía diferentes ejemplos, porque él lo que decía es que la disputa que había que dar en algún momento, y que esto venimos muy mal, es sobre el sistema de vida, para decirlo mal y pronto, sobre el capitalismo. Mientras nosotros no demos la discusión sobre una sociedad de consumo que no tiene destino en tanto y en cuanto genera y desecha más recursos que los que puede procesar el planeta, mientras no demos esa discusión, Mujica decía, tenemos que discutir, yo sé que es incómodo, pero que no todos podemos tener auto, que no todos podemos tener el nivel de vida de un alemán, que no todos podemos producir la basura que produce un yanqui. No importa los ejemplos, pero digo, la discusión está ahí, porque si no vamos a hacer una reforma laboral progre, vamos a poner una jornada reducida de 6 horas, y los compañeros por necesidad o por otras cuestiones van a ir a buscar otro trabajo. ¿Y de qué nos sirvió toda la pelea por la jornada reducida en ese caso? Lo mismo que decía, creo que fue Tomás, lo del discurso que prende. Sí, yo entiendo el discurso que prende, pero la disputa es esa, hay que darla entre los compañeros. No es que una ley va a resolver lo del discurso que prende, una reforma laboral progre va a resolver. Y yo en eso de ir a discutir tengo una fe enorme. Yo, si hay algo que nunca me quebró como militante, más allá de que en las organizaciones por los de uno pueda estar, más, menos, nos gusten, nos contengan, nos parezcan más felices, menos felices, creamos en algún momento que son súper revolucionarios, en otro momento que no. A mí si hay algo que no me quebró nunca es que nuestro pueblo tiene un montón de ejemplos, e incluso ahora, de su conciencia, que Víctor en una época decía, el pueblo está para más de lo que proponen las dirigencias políticas, y eso es tremendamente cierto. Yo, no solo con las marchas, por ejemplo, de la educación, pero la de contra el veto de la jubilación también, porque se dan también en un contexto que están todo el tiempo amenazando con la represión, y la marcha de
contra el veto a la jubilación venía de que la marcha anterior contra la ley Bases haya 33 compañeros y compañeras detenidas, que el último que salió después de 3 meses, que los acusaron en penales, que los acusaron de sedición. Y en ese contexto sigue habiendo movilizaciones multitudinarias. Es un ejemplo en 1.000.000. Yo confío siempre en nuestro pueblo y por eso creo que sí tenemos que pensar una reforma progre, para decirlo mal y pronto, pero para, como decía Jimena, primero discutirla desde las bases y después para ir a dar el debate a la sociedad. De otra forma, vamos a caer en la jornada reducida, que aún si se convierte en ley, lo que hace es que los compañeros trabajen 12 horas en vez de 8. Quiero terminar por ahí con la fe en el pueblo y no sé, Jimena, si hay alguna experiencia de, al menos legislaciones laborales, porque ahí están las experiencias de las constituciones de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, que fueron discutidas en diferentes ámbitos, entre los cuales están los sindicatos, pero no sé si legislaciones laborales concretamente. Hasta ahí. Bueno, nuevamente gracias a todos, a todas, por haber venido hoy a la actividad, por quedarse hasta esta hora. A ver, solo retomar algunas cuestiones que me parece que dialogan con las distintas intervenciones. Por un lado, me parece que hay algo a ver, que es como una tónica de esta reforma en particular, que es el proceso de deslaboralización. Es decir, de quitarle pedacitos al derecho del trabajo para pasárselo al derecho civil, al derecho comercial. Esta idea de revertir, a mí me gusta decir que en algunos ámbitos es como que estamos volviendo al siglo XIX, es decir, y al siglo XIX no en Argentina, al siglo XIX en el capitalismo, es decir, al momento previo a la sanción de las leyes laborales. Y de vuelta, no es un invento, bueno, o al penal, me acotan claramente, pero a ver, no es un invento, el derecho laboral no es un invento ni del peronismo, ni del sindicalismo en Argentina, ni del presidente Roca, durante en cuya presidencia se sancionaron las primeras leyes laborales de nuestro país, digamos, principios del siglo XX. O sea, el derecho laboral surge de esta idea de la necesidad que tiene el Estado de morigerar las diferencias estructurales que existen en la relación capital-trabajo y que se plasman en el contrato de trabajo. Esto se registra a mediados del siglo XIX y empiezan a sancionarse leyes laborales en todo el mundo occidental y nuestro país es parte de ese proceso. Me parece que hay algo de la inspiración de estos proyectos que es volver a la lógica del derecho civil, volver a las relaciones entre iguales. Y esto lo traigo a colación porque me parece que más que a las figuras de las cooperativas, a lo que están apuntando fundamentalmente con el contrato de colaboración es a las sociedades de hecho, donde en realidad no le están apuntando a una figura que en todo caso se justifica por esta idea de la colaboración y la cooperación entre iguales, sin fines de lucro, digo, donde nos juntamos a trabajar juntos, sino a una sociedad donde el lucro sigue siendo el que rige y la apropiación de plusvalía sigue existiendo, por más que no se le reconozca el carácter laboral a ese vínculo. Digo, pero sigue habiendo una apropiación de plusvalor, que es algo que en una sociedad de hecho puede aparecer de alguna manera, en una cooperativa definitivamente no debería. Pero me parece que esta lógica de la deslaboralización explica gran parte de la lógica que está presente en estos proyectos. Y ahí es donde me parece que para salir de la caracterización de lo que fue, y en todo caso pensar, a ver, yo concuerdo con Pablo, digo, no es momento de creer que en el ámbito parlamentario se podría lograr algo. Y hoy, claramente, la tarea de hoy es resistir, defendernos, morigerar, o sea, hacer control de daños, si se quiere. Pero eso no quiere decir que en algún momento no vayamos a estar en condiciones de impulsar reformas. Y me parece que esta posición de atarse
a lo que en algún momento pudimos conquistar, no sé si fue la más exitosa, viéndolo al día de hoy. Y me parece que mientras nos atábamos a ese mástil de nuestras conquistas laborales, en realidad esta idea de la reforma laboral de hecho, a ver, que me parece que a lo que apunta es a cómo mientras los derechos laborales seguían siendo defendidos por una porción decreciente de trabajadores y trabajadoras, iba creciendo una parte de la clase a la cual esa legislación le pasaba por el costado. Eh, Ahora, la pregunta frente a eso es, bueno, entonces tenemos que hacer una legislación de segunda para esos sectores. No, claramente no. Y ahí es donde entra esta discusión que planteaba Javier sobre, bueno, ¿cómo se hace con estos colectivos de trabajadores para los cuales, por ejemplo, la flexibilidad horaria es un tema central? Y es un tema que lo viven como algo deseable. Y me parece que dialoga con algo que decía Jiménez, que algo que decía Pablo. Bueno, si vamos a regular, si vamos a intentar apuntar a regular el trabajo en esos sectores, claramente hay que escuchar a esos compañeros, a esas compañeras. Eh, y lo mismo pensando en algunos, digo, a ver, el trabajo de programadores, el trabajo en el sector informal. Bueno, hay algunas experiencias que han sido exitosas. Por ejemplo, en general no lo traemos arriba de la mesa porque lo damos por hecho, pero la asignación universal por hijo es una política que tiene que ver con extender derechos muy ligados al mercado formal de fuerza de trabajo. Las asignaciones familiares nacieron en nuestro país en los convenios colectivos de trabajo de los años 40. Después se generalizaron al conjunto del sector formal, pero originalmente era una demanda y una conquista de los trabajadores y las trabajadoras formales en los convenios colectivos de trabajo. Bueno, la asignación universal por hijo implica llevar eso, que era un derecho del sector formal, al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Lo mismo las moratorias previsionales, van un poco en la misma, en la misma línea. Entonces, me parece que ahí hay una tarea para realizar, una tarea pendiente. Es necesario pensar y cranear reformas para que esos trabajadores, esas trabajadoras que nunca tuvieron al alcance de la mano un derecho laboral, empiecen a percibir que, bueno, que esos derechos laborales también son de ellos en tanto trabajadores y trabajadoras. Pensemos en esto, programadores que trabajan vendiendo servicios freelance al exterior. Bueno, ¿por qué no dialogar con esos compañeros, con esas compañeras que seguramente tengan particularidades, especificidades propias de su actividad, de la forma en la cual trabajan y más, pero que al mismo tiempo también en algún momento empiezan a estar preocupados por ejemplo, su seguridad social? No es lo mismo un trabajador, una trabajadora freelance de 25 años que programa para el exterior que uno que tiene 40 o 45. Seguramente van a tener interrogantes distintos, van a haber preocupaciones distintas. No es lo mismo, bueno, sí, yo cobro por cripto a los 25 y no me importa nada. Y otro que tiene 40 o 45 que dice, che, yo cobro por cripto, pero me interesa que esta plata empiece a estar blanqueada, porque si me quiero comprar un auto, me quiero comprar una casa, empiezo a tener otros problemas. Bueno, esto, en vez de abordarlo como un trabajador por cuenta propia, darle un carácter laboral y darle una solución laboral. Pero bueno, a mí me parece que es parte de la necesidad de ser creativos y de vuelta, que nos obliga a tomar una iniciativa, que nos obliga a estar a la ofensiva y no a la defensiva, que es un poco, me parece que parte del riesgo y el problema que hemos tenido durante mucho tiempo, en el cual me parece que hubo momentos donde había chance de plantear alguna discusión distinta. No supimos, no pudimos, no la dimos. Bueno, hoja pasada, me parece que no es algo que no debería volver a pasarnos en el momento que podamos plantear algún tipo de acción ofensiva. Y sí, todavía me parece que, como decía Pablo, no es el mejor momento, eh, pero bueno, no deja de ser una tarea pendiente para empezar a construir incluso desde hoy. Pero bueno, cierro acá para que no se nos haga muy tarde y nuevamente gracias a todos por la presencia. Sí, gracias a todos. Sepan que quienes están inscritos en el taller, en el seminario del campus, van a poder acceder a la clase que va a estar subida ahí y quienes quieran tener el link para poder compartirla, volver a verla, no sé, lo que quieran también nos pueden escribir y se las hacemos llegar. Bueno, creo que eso es todo, ¿no? Bueno, Adiós. gracias a todos. Gracias por la charla, che. Hasta luego. Bueno, buenísimos. Hasta luego. Buenísimo. Gracias.